pedirle que me acompañe a orar. Señor, gracias damos, oh Dios. Gracias damos, Señor, porque usted es nuestro gran intercesor. Alabamos su nombre, oh Dios, porque como acabamos de cantar, nuestra certeza es que estamos unidos a usted y no moriremos, oh Dios. No moriremos porque nuestra vida está escondida en usted, Señor, nuestro Salvador. Gracias damos, Dios, por esas verdades bíblicas de tanto peso que acabamos de cantar y entonar, y que creemos y que podemos cantarlas y todo es posible, Señor, porque usted nos ha redimido y podemos conocer, oh Dios, esas palabras de peso que aún en los ángeles entienden, Señor, lo que es el objeto de redención, Padre, como usted nos ha comprado por precio. Qué maravillosa noticia, oh Dios, es poder verlo a usted en el trono intercediendo por nosotros. Y oramos, Dios, para que en esta mañana su palabra, oh Dios, y nada más que su palabra hable en nuestros corazones, Señor, nos moldee, nos forme, Señor, escudriñe nuestro interior, oh Señor, y que podamos, Padre, ser moldeados cada vez más a la imagen de Jesucristo, el unigénito que ahorita está sentado a la diestra del Padre. Por Jesús oramos y te damos las gracias, oh Dios. Amén y amén. Muchas gracias, hermano. Muy buenos días, iglesia. Que Dios los bendiga grandemente. Le explico. Tal vez usted dirá, qué raro ser, qué diferente es el pastor. Pegamos el apellido, por lo menos. Pegamos el Solís alemán. Nuestro pastor ahorita no se encuentra por acá, porque él se encuentra ahorita predicando en la iglesia Evangélica Bautista en la ciudad de San Miguel de Desamparados. Entonces, por ese motivo es de que él no se encuentra por acá. Pero gracias damos a Dios porque eso no es impedimento para realizar el culto como iglesia. Y alabamos a nuestro Dios por eso. Así que le voy a pedir, primero que nada, que me acompañe a decir nuestro lema como iglesia. Aquello que nos diferencia y que tenemos que estar constantemente pensando en ello. Dice así: no existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Por eso nos amamos, animamos, protegemos y obedecemos para ser una iglesia saludable y unida hasta llegar al hogar. Creyente, te pregunto, le hago una pregunta a usted que está hoy aquí. ¿Qué es lo que te da gozo? Hoy hacemos una pausa al estudio que venimos viendo acerca de Corintios para ver un tema que debe alimentar el gozo como creyentes. Y le pregunto en esta mañana, mi hermano, ¿usted está realmente gozoso? Porque hemos escuchado múltiples veces, ¿verdad?, que a diferencia de la alegría que en el incrédulos tienen, nuestro gozo es un producto que es distinto de las circunstancias. No está ligado a las circunstancias favorables. El gozo está presente aún en las circunstancias donde la alegría no lo está. Y como don divino por el Espíritu, nosotros no lo podemos producir, es el Espíritu quien lo produce en nosotros. Y ese gozo nos lleva a deleitarnos en aquellas bendiciones que ya poseemos. Y hoy vamos a hablar acerca de aquel que hizo posible nuestro gozo. Hoy vamos a hablar, como usted puede ver, el título de la predicación de hoy es Cristo, nuestro gran intercesor. Y vamos a estudiar 3 características juntos como iglesia que nos van a ayudar a ver a Cristo en papel de mediador, que te harán vivir una vida en búsqueda del gozo. Así que en este momento puede tomar su lugar. Y le acabo de decir de que el fin del tema que veremos es poder vivir una vida buscando ese gozo, persiguiéndolo. Por lo que antes de entrar al tema, ocupamos estudiar un poco más de este tema, un poco más de ello. ¿Qué es el gozo para el creyente? Y con ello en mente quiero que nos impulsemos a nuestro punto número 0, porque es como una introducción a los siguientes. Y ese es, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Voy a pedirle que me acompañe a buscar el libro de Filipenses, capítulo número 4. Libro de Filipenses, capítulo número 4, y mientras usted lo está buscando, le doy un resumen, así bien concreto. Pablo está comenzando esta carta y él habla acerca de su salutación a los filipenses, acerca de las circunstancias que él estaba pasando, cómo esto había redundado para el progreso también del Evangelio, sus prisiones, su resumen de vida en Cristo como su razón de ser. Dice que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y él exhorta a los hermanos a comportarse como es digno del Evangelio, sabiendo que el creer en Cristo va a traer también padecimientos por su nombre. Habla del mismo sentir que debemos tener también en Cristo, en el capítulo número 2, en su humillación y su exaltación. Y luego habla ejemplo de sus compañeros de ministerio, Timoteo y Epafrodito. Y Epafrodito, que aún estando enfermo, siguió buscando ser útil para el ministerio. Y si usted quiere más detalle, poco más para ahondar, en las plataformas de streaming se encuentra, ¿verdad?, en nuestra iglesia.
una serie expositiva de toda la carta, predicada por nuestro pastor. Pero con esto en mente, y llegando al capítulo 4, además desde el capítulo número 3, usted puede ver de que él comienza diciendo, por lo demás, hermanos, dice Pablo, gozaos en el Señor. Él inicia ahí esa idea. Y esa idea que él va a continuar hasta Filipenses 4:4, donde el Espíritu a través de Pablo dice, 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y esa palabra que usted ve ahí, regocijaos, en el original, se deriva de la misma que Pablo utilizó en Gálatas 5:22 cuando dice que el fruto del Espíritu es gozo, después de amor, ¿verdad? O sea que el Espíritu pone en nosotros el gozo. ¿Y dónde debe ir dirigido ese gozo? Pablo lo dice ahí, regocijados ¿en quién? En el Señor. Regocijados en el Señor. Y por eso Pablo no le dice a los filipenses, regocíjense en su economía, regocíjense en su familia, en sus amigos, en las situaciones de su vida, no. Él dice, regocíjese en el Señor. Y Él debe ser el foco de nuestro gozo. ¿Por qué? Porque todo lo demás pasa. Si intentamos enfocarlo en ello, cuando ya no lo tengamos, ¿qué pasa con el gozo? Pero cuando está en Cristo, en aquel que no va a pasar y que va a estar por la eternidad, nuestro gozo va a ser permanente. ¿Y de qué forma me gozo en el Señor? Lo hemos visto los miércoles, todo comienza con conocer a Dios. Todo comienza al conocerle. Porque yo no puedo gozarme en aquello que yo no conozco. Y ¿sabe? Una de las tantas formas en las cuales se muestra esto de forma práctica, al cantar, mis hermanos. Al cantar aquí. Y yo amo mucho el ministerio que Dios me ha colocado. Y doy muchas gracias también por los hermanos del Ministerio de Música. Pero siempre tengo eso en mente, que la música es grandiosa, pero Jesús lo es aún más. Y desde que un amigo me dijo esa frase, yo la tengo grabada. Y tengo una visión, y los que estamos aquí cantando tenemos una visión que ustedes no tienen, y es poder verlos ustedes cantar. Y hay canciones con frases sumamente fuertes que se reflejan en sus rostros, mis hermanos, de una forma distinta a la de los otros. Y les pongo un ejemplo. ¿Les suena una estrofa que dice, viento y mar te reverencian? Truenos temen tu presencia, nos sostienes en tormentas, no te moverás. Y yo he visto personas aquí en la congregación cantar esa línea de una forma normal, cantando como si fuera el cumpleaños de aquel primo que no ven desde hace 2 años, ¿verdad? Simplemente leyéndole y demás. A como he visto en el mismo lugar la misma canción, los mismos instrumentos, las mismas voces dirigiendo, pero personas cantar eso con lágrimas en sus ojos. Y no de tristeza, sino de agradecimiento, con una convicción increíble. El mismo ejemplo pasa también con otra que dice, yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él, mi esperanza firme nunca me fallará. Igual pasa con esta canción. ¿Y por qué pasa con eso? Porque aquellos que lo cantan con una convicción han conocido la fidelidad de Dios y su soberanía en sus vidas. Y por eso es que hoy vamos a estudiar una verdad que alimentará aún más nuestro regocijo en el Señor. Nuestro regocijo al poder verle a Él en su oficio como sacerdote. Y quiero que busque el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos es un libro que él tiene el fin, el autor de que lo escribió, de mostrar la superioridad y mostrar la suficiencia del Hijo. El Antiguo Testamento lo que está apuntando, apunta a Cristo, o sea, de una forma cristotélica, está viendo hacia Cristo, está apuntando, las cosas que están pasando en el Antiguo Testamento apuntan hacia aquel que había de venir, y con ellos había ciertos oficios que pasaban en el Antiguo Testamento. El oficio de profeta, el oficio de rey y el oficio de sacerdote. ¿Qué era lo que hacía un profeta? Términos simples, el profeta hablaba al pueblo por parte de Dios. Y ahorita nos encontramos estudiando en las clases de cada una de las familias, ¿verdad? La vida de los profetas, ya hemos estudiado acerca de Elías, hemos visto acerca de Jonás, hemos visto de Isaías, y los que vamos a continuar viendo, pero ellos tienen todos algo en común, y es que comunicaban el mensaje de Dios, tenían esa misión. Estaba también la figura del rey, que se encargaba de gobernar, y adivinen qué pasó con esas dos figuras. Cristo cumplió con ambas. Cristo habló por parte de Dios, por eso se lo ve en Juan 1 cuando dice que al Padre que nadie le ha visto jamás, nadie le va a conocer, se lo va a conocer al Hijo. El Hijo viene como enviado, él fue el profeta de Dios que anunció en Deuteronomio 18, cuando Dios le dijo a Moisés de que se iba a levantar otro profeta como él. ¿Y qué sabía que oír? Quien hablaría al pueblo en nombre de Dios, y Jesús en nombre del Padre habló, porque en Juan 12:49 usted puede ver cuando Jesús dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio el mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Él también se pronunció como rey ante Pilato cuando le dijo que su reino no era este mundo. Y en palabras del pastor MacArthur dice, el reino del Mesías no se origina en el esfuerzo del hombre, sino en el Hijo de Dios.
quien de manera poderosa y definitiva vence el pecado en la vida de su pueblo y quien subyugará al malvado sistema mundial en su segunda venida. Cristo cumplió ese oficio, tanto el de rey como profeta, pero había también un tercer oficio, y ese es el oficio de sacerdote. Esas tres funciones Él las cumplió Cristo, para ser el mediador entre Dios y entre nosotros, entre el hombre, tal como lo dijo Pablo a Timoteo. Y como Cristo tiene el oficio de sacerdote, primer punto, Cristo hace posible la expiación. Cristo hace posible la expiación. Y ya se los comenté, los autores del Antiguo Testamento, que apuntaban hacia Cristo, que hablaban de Cristo, los del Nuevo Testamento, al ver al Antiguo Testamento, escriben mirando hacia atrás, hacia el Cristo que ya había venido de una forma cristocéntrica. Y ese mismo autor de Hebreos iba a hacer eso. Y Dios, que providencialmente dejaría esta carta para entender aún más el oficio de sacerdote, lo voy a explicar mejor. Y sé que le hay que buscar a Hebreos y no le he dicho el pasaje todavía, pero ya vamos a eso. Ocupo de explicarles antes la función de lo que hacía un sacerdote, para poder entender más esto. El profeta hablaba de parte de Dios para el pueblo. El sacerdote hablaba de parte del pueblo para Dios. Él era el representante del pueblo ante Dios. Y en la ley Dios designó una descendencia, la descendencia de Leví, ¿verdad? A través de Aarón. Ese era el linaje del sacerdocio para el pueblo de Israel. Y el rol de sacerdote era tan importante para Israel que después del exilio utilizaron las genealogías, aquello que usted lee en Primera de Crónicas, que usted en los primeros dos capítulos dice, qué difícil, ya una aplicación práctica para esto, ¿verdad? Genealogías. Para el pueblo de Israel era muy importante. Ellos estaban volviendo del exilio y ese rol de sacerdote lo ocupaban en el linaje. Y era tan importante que aún así lo vemos en Zacarías, ¿verdad? El padre de Juan el Bautista. ¿Cómo se menciona eso? Viniendo también de la descendencia, del linaje de Aarón. Y el sacerdocio era un oficio que ocupaba consagración a Dios. Eso ocupaba santidad, el acercarse a Él. Debía presentarse en santidad y ofrecer aquello que Dios había demandado. Porque ¿qué pasaba si no ofrecían eso? Lo que le pasa a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Ellos se acercaron, ofrecieron un fuego extraño, y la Biblia dice detalladamente algo que Dios no había pedido, Dios no había demandado de ellos. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó. Y ese es el panorama del estar viendo ahí a los dos hijos. Aarón lo está viendo, y Moisés, que también era su tío de ellos dos. Dios les da una palabra a Moisés. En medio de ese momento así tan expectante de ver el juicio de Dios ante ellos que habían ofrecido que Dios no había demandado, Moisés decide compartir lo que Dios había dicho a Aarón y lo que le dice. Usted lo puede marcar por ahí. Levítico 10:3 dice: Dios, en los que me se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y dicho esto, Aarón cayó, porque entendía que el juicio de Dios era justo. Y por eso tenía que presentarse con esa santidad y reverencia y presentar lo que Dios había demandado. Aquel que ofrecía sacrificio a Dios debía presentarse en santidad y ofrecer lo que Dios había demandado. ¿Y le suena a alguien, mis hermanos, que se presentó sin defecto y ofreció sacrificio a Dios, derramamiento de sangre por remisión de pecados? El Antiguo Testamento está lleno de tipologías con relación al sacerdocio de Cristo, inclusive más que como rey y como profeta. Pero había un día específico, en Levítico 16, solo puedo hallar, ese día se conocía como el día de la expiación, también conocido como Yom Kippur. Ese día, se hacía una vez al año, el sacerdote, el sumo sacerdote, que era una posición de mucho prestigio entre los que servían los sacrificios, él entraba al lugar santísimo con una vestimenta humilde, se despojaba de todo lo que tenía, entraba con una vestimenta blanca humilde para presentarse ante Dios, mostrando que la expiación era tanto necesaria, no solo para el pueblo, sino también para él mismo, como sumo sacerdote. Él se lavaba con agua, él tomaba un becerro como expiación por él y su familia, porque él también era pecador. Entraba al lugar santísimo con la sangre de ese becerro, él rociaba sangre 7 veces sobre el propiciatorio, tomaba machos cabríos sobre los cuales echaría suertes para escogerlos. Uno de esos sería para sacrificarlo como la ofrenda de expiación por el pueblo. Él volvía al lugar santísimo con esa sangre que había sacrificado, rociaba la sangre sobre el propiciatorio y el lugar santo. Volvía luego al altar del holocausto para purificarlo con la sangre del macho cabrío del becerro. Pero el otro, aquel que había quedado vivo, el sumo sacerdote llegaba, ponía las manos sobre él, de una manera simbólica, confesaba sobre los pecados de los hijos de Israel, transfiriéndolos, y lo enviaba con una persona al desierto. Ese macho cabrío llevaba sobre sí todos los pecados del pueblo y lo dejaban perdido en el desierto. Y la tradición judía relata que ese macho cabrío
le colocaban una cinta roja en la parte de los cuernos y lo tiraban a un precipicio para que muriera. Y así tipificaba a Cristo cargando los pecados de todo el pueblo con la sangre que correría por él. Demostrando algo, demostrando que Cristo no solo es el sacerdote, sino que él mismo fue la ofrenda por el pecado. Cristo no solamente se presentó ante Dios, sino que él mismo se ofreció. Él se presenta en sí mismo ante el Padre. Pero pasa esto, no era que únicamente llegaba así en Levítico 16, hacía el día de expiación y listo. No, había que hacer sacrificios día tras día, tras día, tras día, por cada uno de los pecados que constantemente hacían. ¿Y sabe cuántos pecados borraban esos sacrificios? 0. El autor de Hebreos lo comenta en el capítulo 7 cuando dice, esa sangre no hace remisión de pecados. ¿Por qué? Porque no estaban justificando a los humanos ante un Dios santo. Y Romanos 3, Pablo deja claro cuando él dice que la justicia de Dios no depende de la obediencia a la ley, sino de la fe en Jesucristo. Y concluye ese capítulo diciendo, para que Cristo sea el que justifica y también el justo. Cristo cumple con eso y apuntaba a aquel Cordero de Dios, que cuando Juan el Bautista lo vio, dice aquel Cordero de Dios. ¿Y qué es ese Cordero de Dios? Quita el pecado del mundo. Así lo describe Juan el Bautista ante aquellos que estaban en el río Jordán cuando Jesús se acercó para ser bautizado. De todas las formas que pudo haberlo escrito, lo escribe de esa forma. De aquel Cordero que iba a ser inmolado. Y el sacerdocio del Antiguo Testamento, que era pecaminoso, porque quien lo cometía era un pecador también, limitado por la muerte del sacerdote, porque cuando moría tenía que venir otro, que eran diarios, que eran continuos, la expresión anual y demás, llegamos a ver cómo se refleja en Cristo. Y ya que se encuentra ahora sin Hebreos, voy a pedirle que me acompañe el libro, en el capítulo, número 5. Hebreos capítulo número 5 para poder ver de esto, el versículo del 1 al 4. Hebreos 5, del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Porque todo sumo sacerdote, tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en los que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente por los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Pero en el 5 entra Cristo. Y dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El versículo 4 dice que nadie toma para sí esta honra, la honra de ser sumo sacerdote, sino el que es llamado por Dios. Y el versículo que acabamos de leer, el 10, nos muestra que Cristo no tomó para sí esta honra, sino que fue declarado por el Padre sumo sacerdote. De una forma que la Biblia no nos explica, y no debemos tampoco intentar averiguar o decir cómo habrá sido eso, pero el Hijo fue el escogido para morir en esa cruz. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba seleccionado. Y le pregunto, ¿era el sacerdocio de Cristo mayor que el de Aarón? Claro que sí, por supuesto. Y el autor de Hebreos no lo deja de una manera indirecta, como por ahí intentar averiguarlo, sino que lo podemos ver en el capítulo número 7, donde Melquisedec, que habla de él, es un personaje que aparece en Génesis 14, que después de que Abraham rescata a su sobrino Lot, cuando él fue raptado por unos reyes, no sabemos dónde aparece Melquisedec, pero aparece. No sabemos de quién era hijo, la Biblia no lo relata, pero en definitiva su sacerdocio era mayor que el de Aarón. ¿Por qué? ¿Por qué era mayor? Porque Abraham le da sus diezmos a Melquisedec. Él demuestra que Melquisedec era mayor que él. Y al decir que era el orden de Melquisedec, declara que Jesús no venía de una descendencia del linaje de Aarón, porque Cristo no era la tribu de Leví, Cristo era la tribu de Judá. Y en el capítulo 7, que es una explicación hermosa, increíble la superioridad que tiene el sacerdocio de Cristo, que ojalá pueda leerlo usted, mi hermano, cuando esté en su casa, quiero que aterricemos al punto de por qué Cristo hace posible nuestra expiación. Versículo número 14 del capítulo número 7. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio,
Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la ascendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues sea testimonio de él, diciendo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado. ¿Por qué abrogado? Porque la ley no puede regenerar el alma. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y su ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, hablando de Cristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. O sea, Jesús es la garantía de un mejor pacto. Dios mismo juró y no se arrepintió al poner a Cristo como aquel que va a interceder por nosotros. Y quiero que vayamos ahora a Hebreos 9, 23 y 28, porque todavía continúa diciendo el autor acerca de ese tema principal de toda esta carta. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ese es nuestro gran intercesor. Su sacrificio propició la ira del Señor. Una expiación que tenía que hacerla Cristo, en la cual está demostrado tanto el amor como la justicia de Dios. ¿Por qué el amor? Juan 3:16 lo dice. El amor es el que motiva a Dios a buscar que los hombres sean salvos. Pero también se ocupaba de la justicia. Dios, como Dios justo, no podía pasar por alto la afrenta que habíamos hecho como pecadores. Alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que pagar por ese juicio, alguien tenía que ser propicio a la ira de Dios, y ese fue nuestro Señor. Y a través de una nueva vida es que nos permite, llegamos al segundo punto, nos permite adorarle. Punto número 2, Cristo hace posible la adoración. Cristo hace posible la adoración. Dice Daniel Block, un autor estudioso del Antiguo Testamento: la verdadera adoración cristiana se enfoca particularmente en Cristo, a través de cuya muerte sacrificial y obra justificadora los pecadores están capacitados para la adoración, y mediante cuya resurrección esperan la vida eterna y la adoración en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo nos capacita para poder adorar al Padre y al Hijo. Al Padre, quien ideó tan grandioso plan, y al Hijo, porque eres digno, como dice Apocalipsis 5. Y hemos visto lo que hemos leído, mis hermanos, al inicio de este culto, en el salmo que leyó nuestro hermano Randy, donde el salmista dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Hemos cantado además de que Cristo es nuestra gloria, que Él es nuestra esperanza fiel, que Cristo es nuestro gran intercesor. Hemos hablado de cómo su manto por el nuestro Él cambió, o sea, Él tomó el lugar que nos correspondía. Que en la cruz nuestro Cordero, el Cordero de Dios, llevó el pecado y la condenación. Y hemos también entonado nuestra gran esperanza de redención a través del unigénito del Padre, cuando cantamos: unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró y mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador. Hemos estado orando a Dios, mis hermanos, a lo largo de todo este culto. La oración no comienza cuando el que se pone aquí comienza a cantar, no, comienza desde el momento en el cual la palabra está aquí puesta para ser leída. Y como predicó el puritano Jeremiah Burroughs, él dijo: en el culto a Dios no debe ofrecerse nada más que lo que Él ha ordenado. Todo lo que hagamos en el culto a Dios debe ser lo que nos autoriza la palabra de Dios. Y la oramos solamente y a través, porque es posible,
por Jesús. Si Él no nos hubiera salvado, estaremos en cualquier otro lugar menos de acá. Estaremos huyendo de Él. Pero acá estamos y estamos adorándole. Y debemos recordar a Nadab y Abiú en los momentos que adoramos a Dios, en no ofrecer aquello que Dios nos ha llamado. Porque ya vemos qué sucedió con ellos, ¿verdad? Que le ofrecieron algo a Dios que Él nos solicitó. Y aquí hacemos un llamado, mis hermanos, a que nuestra adoración debe ser reverente. Y nuestro pastor lo ha hecho muy enfático durante esas propias semanas y demás. Y aquí somos una familia, aquí nos amamos, aquí nos animamos, nos protegemos y nos obedecemos, ¿verdad? Pero que eso no nos haga olvidar, y no le haga olvidar, hermano, a lo que usted ha venido aquí hoy. Usted y su familia han venido aquí a adorar a un Dios santo. Y Él es su Dios, y Él es su Señor. Y como Señor y Dios, Él merece respeto y también admiración. Y por eso también aprovecho y le ruego, mi hermano, si usted llegara así como necesitara ir al baño, que pueda tomar el hábito de hacerlo antes del culto, durante el cambio de clases, en los saludos, en esos momentos, pero no durante esos espacios en los cuales el cuerpo de Dios adora y reverencia el nombre de Cristo. Si en verdad usted quiere adorar y también quiere reverenciarlo. El tiempo de los cantos es un tiempo precioso, hermoso. Acabo de cantar verdades y el himno Su manto por el mío expresa verdades de gran peso. Pero en esos tiempos donde estamos cantando, mis hermanos, no la agarre para desaprovecharlo hablando con alguien más o estando en otras. Son espacios para reverenciar el nombre de nuestro Dios. En el tiempo de la lectura, no está leyendo un libro, o no está leyendo, mejor dicho, un libro cualquiera, usted está leyendo la palabra de Dios. No está de relleno como para que mientras usted se está aquí acomodando y llegando y más. No. Es la palabra de Dios que está siendo expuesta, que está dando apertura a la adoración al Padre. Es el consejo de Dios, es su ley y merece respeto, mi hermano. Y a veces pensamos que el pico de la reverencia es la predicación. En la predicación sí nos quedamos así quietitos, ¿verdad? Y escuchando. Mi hermano, todo es parte, todo es importante. Si nos permite adorar en todo. En la lectura, al ver lo que Dios nos quiere comunicar, igual que en la prédica. En la adoración a través de los cantos siento parte, declarando a nuestro Dios quién es Él y adorándole por eso. Mis hermanos, es un tiempo para adorar a nuestro Dios. ¿Y sabe usted lo que significa adorar? Con base en Levítico 10:3, adorar es acercarse a Dios. Adorar es acercarse a Dios. Eso es lo que hacían los sacerdotes, se acercaban ante Dios. Y te pregunto, creyente, ¿cómo te estás acercando a Dios? Y yo espero que usted no adore solamente los domingos no es el único día para orar. No tenemos que venir aquí para que nuestra oración sea efectiva. Eso ya lo dijo en Juan 4:24, ¿verdad? Cuando le preguntó a la mujer samaritana, Él dijo, aquel que adora en espíritu y verdad debe hacerlo. No se ocupa en un lugar específico, adoramos a Dios en todo momento. Pero cuando venís ante Él, ¿cómo te estás presentando? Porque lo que uno adora, uno lo valora. Y el mundo está lleno de alabanzas. A la comida, al deporte, al clima, a los autos, en cantidad, en fin. Pero ¿ha notado usted que cuando alguien alaba algo, lo elogia? Cuando alguien está probando así algo, una comida deliciosa que saben todas como, qué rico está esto, qué delicioso sabe esto. Y no solamente lo elogia, sino que también invita a otros a unirse a ello. Y si vieras que probé la mejor hamburguesa de todas, usted tiene que ir a ese lugar. O el clima en la montaña, donde fuimos a pasar, está increíble, tenemos que ir allá. O en esa tienda donde venden así los mejores productos, usted debería comprarlos ahí y ver cómo se ahorra también tantos dolores de cabeza, sean temas de limpieza o demás, cualquier tema. Pero cuando disfrutamos algo, no solamente lo estamos alabando, mis hermanos, sino que también estamos invitando a otros a que se nos unan. Y con Cristo debería hacerlo aún más, aún mucho más. Como puede leer en la siguiente frase en su pantalla, este autor dice lo siguiente: creo que nos encanta alabar lo que disfrutamos, porque la alabanza no solo expresa, sino que completa el goce. Es su consumación. No es solo un cumplido que los amantes sigan diciéndose cuán hermosos son. El deleite es incompleto hasta que se expresa. Adorar debería ser, mi hermano, el disfrute de un alma regenerada que el Hijo ha comprado a través de la sangre, de su sangre, para que usted, a través del Espíritu Santo, pueda adorarle. ¿Y no le parece eso grandioso? Las buenas nuevas, mis hermanos, no se deben guardar. La adoración a Dios no se puede esconder, no se debe esconder. Cristo formado, Dios el Padre ha formado un plan de redención hermoso en el cual nos ha hecho partes y nos permite venir aquí para adorarle.
Y esas buenas nuevas que no se deben guardar, como Jesús le dijo al endemoniado de Gadareno. Recuerdan, Lucas 8:39, cuando dijo, vuelvas a su casa y cuente cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús por él. Somos llamados a eso, a invitar a otros también a la adoración a Dios, a que vengan a Dios y en arrepentimiento se unan a Él. Y quiero que me acompañe a Hebreos 12:1. Hebreos capítulo 12:1. Porque mientras estamos adorando a Dios y vivimos por fe, nuestros ojos deben estar fijos en Él, deben fijarse en Él. Hebreos 12:1 dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puesto los ojos en quién? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, o sea, aquel que la inicia y que también la finaliza, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que Jesús haya sentado en el contexto de su oficio como sacerdote no está ahí por desapercibido, no fue que el autor de Hebreos solamente quiso decirlo porque sonaba bonito. Antes los sacerdotes tenían que estar todo momento de pie. ¿Por qué? Porque tenían que estar haciendo sacrificio, tras cada persona que llegaba para que se hiciese sacrificio por su perdón. Con cada hora de ofrendas distintas, el sacerdote tenía que estar trabajando. Pero Cristo, cuando dijo, ya es consumado, Él se refería a que no había ya más sacrificio que hacer. Ya todo estaba hecho. Ya Cristo había cumplido con todo. Y ese es nuestro gran intercesor, que no solamente hace posible la expiación definitiva de nuestro ser, que no solamente hizo posible la adoración a su nombre a través del Espíritu, mientras más le estamos conociendo, sino que también, y punto número 3, ha hecho posible la comunión. Cristo hace posible la comunión. Hebreos capítulo 4. Llevamos unas cuantas hojas. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos 4, dice la palabra de Dios, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué está diciendo el autor? Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, que se compadece, porque Él también fue humano, Él también tomó la naturaleza humana, fue 100% hombre, totalmente hombre, que fue tentado y que no conoció pecado. Muy importante la aclaración que hace el autor. Por Él que está ahorita a la diestra intercediendo por nosotros, es que podemos acercarnos confiadamente ante Él. Creyente, Dios te comprende. Y aquí lo dice el autor, Él también fue tentado. Él también sabe lo que es la tentación. Y Él hace posible esa comunión con el Padre. Y por eso usted puede venir, creyente, cristiano, hermano, amigo que nos visita, cuya fe está en Cristo. Usted puede venir confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que en vez de alcanzar condenación, usted va a alcanzar misericordia. Y en vez de hallar juicio, usted va a hallar gracia. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de esas debilidades. Jesús hizo de sacerdote también en Juan 17, cuando Él oró por usted y por mí, cuando Él rogó ante el Padre, y cuando dice que Él nos amó hasta el fin. Así que mi hermano, usted comprende el privilegio que tiene usted para poder tener comunión con el Padre, una comunión que nunca va a perder. Cristo hizo aquello que ni usted ni yo podríamos haber hecho. Y Él exclamó en la cruz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que usted y yo no lo hiciéramos, para no sentirnos desamparados por el Padre. Le pregunto, mi hermano, ¿aprovecha usted esa comunión que tiene con el Padre? Una comunión que es 24/7. No es que usted tiene que esperar a cierta hora para poder orar, porque si no Dios no lo va a escuchar. No es así. Dios está en todo momento.
ese acceso que es gracias al Hijo, que tenemos a través de Él, ¿cuánto de ese tiempo está aprovechando para poder estar en comunión con Él? Quien escudriña los corazones, como dice Romanos 8, Él sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu intercede por los santos. Así que mis hermanos, tenemos todo para poder acercarnos ante el Padre. A través de Cristo, a través de esa brecha que existía tan grande, Cristo llegó para poder tener comunión con Él. Así que cristianos, tenemos un privilegio enorme. El Hijo, como acabamos de cantar ahorita, rasgó ese velo en dos para poder tener acceso al trono de la gracia. Y vuelvo a citar al puritano Burroughs, y él dice: pues cuanto más cerca estés de Dios en los deberes del culto, más estarás en el cielo. Y no oras para que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Los santos y los ángeles están siempre delante de Dios adorándolo. Entonces, mantente todo lo que puedas en la presencia de Dios. Muchos de los santos lo encuentran así, pero no los corazones carnales. Ellos están cansados cuando están en oración o están escuchando la palabra. ¿Qué cansancio hay? Puedes estar jugando hasta la 1 o las 2 de la madrugada y aunque pierdas tu cena o el trabajo de tu familia, no te resulta tedioso ejercitarse en esas cosas que agradan a la carne. Pero cuando vienes a adorar a Dios, ¿cuán pronto te cansas? ¿Qué harás en el cielo donde no se hace otra cosa hasta la eternidad que adorar a Dios? Vemos aquello, mis hermanos. El Señor desde ya nos ha permitido poder tener comunión con Él. ¿Por qué no aprovecharlo? ¿Por qué ver así como esta es la última vida aquí, los disfruto? Hermano, no, nuestro gozo está en el Señor. Nuestra vista tiene que estar enfocada en Él. Lo acabamos de leer ahorita en Hebreos 12. Y Hebreos 11, que no lo vamos a leer, pero estoy seguro que muchos conocemos, está la lista de muchas personas que se negaron para poder cumplir la voluntad de Dios. Que viendo a aquel que había de venir, con su mirada fija, su mirada puesta en Él, y que no lo vieron, vivieron una vida por fe, agradándole a Dios. Muchos ejemplos tenemos, mis hermanos, en la palabra del Señor. Inclusive el mismo Hijo, en su comunión con el Padre, orando con Él. Ejemplos preciosos que tenemos. Y ese Hijo ha abierto esa puerta para poder tener comunión con Dios. Así que, creyente, no desaprovechemos el tiempo. No desaproveche ese tiempo, no lo haga. Menos con un intercesor tan glorioso como lo es el Hijo, en quien el nombre del Padre es santificado. Así que maravillémonos, mis hermanos. Maravillémonos cada vez que recordemos que hemos sido salvos por el sacrificio del Hijo, que podemos adorar a Dios gracias al sacrificio de Jesús y que podemos tener comunión con el Padre por la eternidad. Y todo gracias a aquel glorioso plan de redención. Todo gracias al Hijo, a nuestro gran intercesor. Voy a pedirle que busque el libro, bueno, ya lo tiene, el capítulo 7 del libro de Hebreos, versículo 23. Y cuando usted lo tenga, puede ponerse en pie. Hebreos 7, 23. Habíamos ahorita leído hasta el versículo 22, que vemos de que Jesús ha hecho fiador de un mejor pacto. La garantía de ese mejor pacto. Y el versículo 23 continúa el autor diciendo: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Aquello que no puede hacer los sacrificios en el Antiguo Testamento, Cristo sí lo hace. Salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿De qué forma? Viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque eso lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre.
Mis hermanos, realmente espero, de corazón se los digo, porque ustedes también son mi familia, de corazón se los digo, que podamos, en todo momento que vengamos en oración a Él, recordar que podemos hacerlo gracias a aquel que está intercediendo al Padre por nosotros. ¿Por qué no lo hacemos en este momento? Señor, Cristo, nuestro gran intercesor, gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, Padre, por llevar un plan tan magnífico y tan inefable como ese plan de redención, oh Dios. Gracias te damos, Señor, porque usted ideó la forma en la cual podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Dios, gracias te damos por el Antiguo Testamento que nos hace ver y nos hace ese reflejo de que aquel que había de venir sería superior, y no solamente sería superior, sino que haría todo de una manera perfecta. Gracias te damos, Cristo, por venir a la tierra, por hablar en nombre de Dios para poder conocer al Padre. Gracias te damos porque estás gobernando, Dios, desde los cielos, y sabemos que llegará el día en el cual toda rodilla se doblará, Señor, y confesará que usted es el Señor. Pero gracias te damos también, oh Dios, por lo que hoy acabamos de aprender en su palabra. Gracias, oh Dios, por ser nuestro sumo sacerdote. Gracias, Señor, por venir constantemente ante el Padre, por nosotros, seres débiles, pecadores, para poder interceder por nosotros, oh Dios. Gracias, Señor, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y gracias porque no ocupamos otros sacrificios, no ocupamos, Señor, nada más que lo que usted ya ha hecho, Hijo, en la cruz. Señor, que nuestro corazón pueda ser consciente de eso cada vez que vengamos en oración ante usted, en agradecimiento, y que nuestra comunión con usted pueda ser aún más constante de lo que ya lo es, Señor. Que podamos adorarte, oh Dios, como usted lo merece, como usted así lo manda en nuestra vida, Señor. Que al acercarnos a usted vengamos con un corazón santo, purificado por usted, Cristo. Y ruego, Señor, por aquellas personas que se encuentran aquí, que no le han conocido como Salvador, oh Dios. Oro, Señor, para que usted pueda conceder ese arrepentimiento, Señor, para que ellos puedan venir ante usted, Señor. Llamados por usted, oh Dios, para que le conozcan, para que también se puedan unir, oh Dios, a este precioso privilegio que los santos tenemos. En su nombre damos, Dios, y te damos las gracias y le exaltamos a usted que está ahorita sentado a la diestra del Padre. Sentado porque ya todo ha sido hecho. A usted, Jesús, quien reine por quien sostiene todas las cosas. A su nombre sea la gloria. Amén y amén.